¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo y nos estamos dando un verdadero lujo, un placer recibir un colega, uno de los top, sin duda, de nuestro país. Gabriel Pereira, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme, bien, gracias Nico, gracias por invitarme. Estamos a pocos días de las elecciones, además, Sí. la agenda de los periodistas se incrementa bastante. Se hace intenso, hay Igual, mucha gente nerviosa. a ver si con más experiencia lo puedes transmitir mejor que yo. ¿Por qué nos gusta tanto estos días previos? Se siente como algo especial. Sí, un amigo muy querido que se fue este año, Claudio Romanov, decía que para los periodistas políticos es como cubrir las elecciones, es como cubrir un mundial de fútbol para los periodistas deportivos, ¿no? Yo las cubrí todas las elecciones, las campañas preelectorales de la recuperación democrática para acá, las cubrí todas. Y he ido matizando un poco la cosa, ¿viste? Le he ido sacando un poco no sé si he ido perdiendo emoción, digamos, y me van quedando un poco las cosas más feas de la campaña. Pero sí son momentos en los que al periodista de calle y al periodista que está en la redacción, al editor, ¿viste? Se le plantean un montón de situaciones que tiene que resolver, a veces éticas, a veces de oportunidad, el equilibrio, ¿viste? Para que no te tilden, en fin. Me parece que es interesante eso en una campaña electoral. Se concentra, lo que pasa en todo el año, se concentra en 2 meses en los que vos tenés que tomar decisiones muy rápido. Es un buen ejercicio para el periodismo en general, sobre todo para la gente joven. Ahora, ¿no tenés una campaña en esta, por lo menos que te haya atraído especialmente en cuanto a las propuestas o que hayas escuchado algo muy alentador para... No, más bien al contrario, te digo, la verdad. De los temas que a mí me interesan, ¿viste? O me preocupan, por decir de uno, la educación, las cosas que se escuchan, te digo, el programa que más esperanza me da, digamos, es el de la calle, porque es el único que propone tocar la estructura de la educación. Todos los demás proponen no tocar la estructura de la educación. Y yo creo que si no tocas la estructura, no tocas. Pero, Cuando hablas de la estructura, hablas del Codicen exacto, y... de la integración de los. Yo soy los que dice que al Codicen hay que pegarle un bombazo para atomizarlo. Bueno, Es como la gran roca educativa que concentra tanto poder exacto. que se Pero aparte, inamoviliza. la ley de educación integró los organismos concentrados con representantes de los gremios y con gente puesta por los partidos, pero que tiene que tener determinadas características. Es 10 años de experiencia en la educación. Un gobierno de izquierda que pone gente que hace 10 años que está en la educación, fueron en algún momento militantes sindicales. Entonces, tenés organismos de educación integrados por sindicalistas y por ex sindicalistas, que tienen una manera de mirar las cosas. Yo no estoy en contra de la agremiación de los sindicatos, no me parece muy bien, pero tiene que haber un control político de la educación, un control político que diga, vamos para allá. Porque cuando en ANCAP es el directorio el que dice a quién se le compra petróleo, para dónde vamos, cómo es la empresa, no es el sindicato. Bueno, pues en la educación son los sindicatos los que marcan la estrategia y no el poder político. Eso es una cosa muy rara, ¿viste? Muy rara. ¿Y en seguridad, que es otro de los temas que también te apasiona? Lo que pasa es que hablar de educación es hablar de seguridad para mí. O sea, hablar de que 6 de cada 10 pibes no terminan la secundaria, ¿viste? Que no tienen futuro. Una cosa son pibes que de pronto tienen una contención social, pero otra cosa son pibes que viven en el margen, que no tienen, que sus padres no trabajaron, que sus abuelos no trabajaron, que no tienen... es más, yo voy para atrás, no me quedo en la educación, voy a la primera infancia. Si nosotros no atacamos los problemas de la primera infancia, vamos a correr dentro de 20 años o 15 años a esos pibes, los vamos a andar correteando por chorros, por rapiñeros, por faloperos, o sea, si no atacamos los problemas antes de que se conviertan en problemas, atacar la seguridad pública no hay manera, créeme que no hay manera. A ver, pasa que los niños de edad corta no votan, entonces hay veces que son tipo los eternos postergados de nuestra sociedad. Mira, yo tengo un lío con las feministas, ¿viste? Pero tengo un lío, pero yo no estoy en contra del feminismo, pero porque siempre digo una cosa,
una demostración de cómo valoramos a los niños en este país es que votamos una ley de femicidio que dice que la persona más débil de esta sociedad es la mujer y que matar a una mujer es más grave que matar a un niño. Eso es lo que dice la ley. Entonces, eso es una demostración más de cómo tratamos a los niños en este país. Uruguay Crece Contigo dice que el 60% de los pibes sufren violencia de algún tipo en algún momento de su vida. Un estudio de Robert Parrado mostró que de 100 hombres violadores y abusadores, los 100 habían sido abusados y violados en su momento. Es decir, que un pibe que en un momento fue una víctima de una violación, con el paso de los años se convirtió en una bestia que violó a otro pibe. ¿No sacamos enseñanza de eso? ¿No nos dice nada eso? También queda claro, estamos haciendo un breve repaso antes de hablar de en realidad la excusa por la que te trajimos acá, que fue el libro que... Pero todo bien. Pero son temas interesantes y además yo creo que una cosa va enrabada con la otra. De alguna manera, si uno empieza a hacer una especie de cadena, son círculos que van entrelazados. En lo que tiene que ver, y esa es mi preocupación, y te la quiero compartir, a ver si vos aportás algo más, que me parece que claramente lo vas a hacer. En la campaña, el tema de educación, como estamos mal con la seguridad y mal con el empleo, queda relegado. Primera infancia, ni que hablar. En la seguridad, nos ponemos a hablar del tema reforma sí, reforma no. No hablamos de la cárcel, que la cárcel es seguramente la explicación máxima de la seguridad. Es el nudo. Entonces, como que siempre postergamos los temas importantes. Por los urgentes, totalmente. Eso lo pensaba ayer o hoy, pensaba exactamente eso. Estamos tirando en muchas cosas, en muchas áreas, pero en la seguridad atendemos la urgencia y dejamos lo importante. De hecho, uno de los argumentos para no tocar la estructura de educación es, si nos ponemos a tocar la estructura de educación, vamos a estar discutiendo durante mucho tiempo. Y entonces, si ese es el argumento es que vamos a estar discutiendo durante mucho tiempo. Siempre va a ser eso. Es como hoy no se fía, mañana sí. Siempre vamos a estar pensando que hablar de eso nos va a llevar mucho tiempo, pero algún día vamos a tener que empezar a hablar de eso. Es verdad eso, estoy de acuerdo con ese concepto. Lo urgente nos está dejando lo importante para atrás. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente, y sobre todo porque estuviste trabajando bastante, es uno de los temas en los cuales te has especializado, no de ahora? Tus investigaciones vinculadas a la inseguridad, al narcotráfico, al desembarco de organizaciones criminales en nuestro país, son de varias décadas, diría yo. Corregime. Mirá, en el libro que presenté, tiene dos partes. Una parte es la historia de Guardeche, digamos, y este intento de asesinato. Y la segunda parte son columnas mías. Todas del Observador, salvo una, que es la primera, que es una nota periodística que yo escribí en Búsqueda, en el año 94, 95. Me metí 3 días en Cerro Norte. Y vos cambiás algunos términos, por ejemplo, cambiás cemento de contacto por pasta base, y es una nota de hablo del Romy ahí, un pibe que con 14, 15 años tenía 3 muertes arriba, ¿no? Lo mismo que vivimos hoy lo vivía Cerro Norte en la década del 90, o sea, 30 años atrás, ¿entendés? O sea, no podemos sorprendernos y no podemos aceptar con facilidad el discurso que dice que parece que hace 10 años que empezó la violencia en este país. Ya te estoy diciendo, Cerro Norte era un barrio inexpugnable hace 30 años. Pero además, cuando se creó en el año 71, de ahí para acá se demostró que las construcciones grandes de viviendas donde juntabas pobres de diferentes lugares se convirtieron en un gueto. Así está el Complejo América, así está los Palomares de Casaballe. Vos fíjate que los lugares donde hay problemas muy graves son todos complejos de viviendas. Y seguimos repitiendo ese problema. No cometimos el error una vez y lo seguimos repitiendo. Yo qué sé, Nico, no sé, es como que no sé, no lo vieron pasar. Yo vivía en el hipódromo, viste, en la cuadra del Cante, y hace 40 años veía a los pibes pasando con carros
como en Bombay, en Calcuta, descalzos, loco, tirando de los carros. Hace 40 años de esto, 40. El hijo de ese, el hijo del hijo y el hijo del hijo, porque las generaciones ahí no pasan como en la clase media, pasan, las madres tienen 15 años. Sí, se reproducen antes. Las abuelas tienen 30. Mujica el otro día dice que tiene la teoría como que ser madres le da otro estatus. Eso no es cierto. O por lo menos la evidencia no lo demuestra. Ese es un discurso que los sociólogos han utilizado mucho, de que ser madre le da un estatus pero la evidencia que queda patentada en la encuesta obligatoria que hace Salud Pública es que la mayor parte de las madres adolescentes dicen que no quisieron tener el hijo, que no fue voluntario. Entonces, la evidencia empírica, o sea, lo que testimonian las madres, revela que ellas no quisieron tener ese hijo. O sea, eso era una teoría sociológica que puede ser que haya una parte que después que vos tenés el hijo ahí adentro, no sé qué, no sé cuánto, es un problema para las adolescentes tener un hijo. No le da ningún poder. Con el segundo hijo abandonan rápidamente la educación. Los dejan al cuidado de sus abuelas. Está demostrado esto. Se están criando pibes con mujeres que son jefas de hogar. No es verdad eso, no es una verdad absoluta. No está demostrado. ¿Y tenés cierto grado de resignación para el futuro en lo que tiene que ver con la seguridad? Sí, yo tengo un cierto grado de resignación. La verdad que creo que todavía no hemos visto lo peor. A veces me pregunto cómo no estamos peor. Eso es lo que me pregunto, no por qué estamos tan mal. Yo me pregunto cómo no estamos peor. Y creo que no estamos peor porque Uruguay goza de un entramado de contención social estatal de la época del vallismo, ¿no? Que todavía tiene unos resabios ahí, donde todavía la escuela sigue siendo una contención, donde hay bueno, CAIF y otros tipos de Uruguay ha invertido mucho en planes sociales. No se puede decir que se ha olvidado desde el punto de vista económico a los pobres, no. Lo que pasa es que se han cometido errores. Porque el hecho de que vos pongas en la Facultad de Odontología la posibilidad de que se atiendan gratis, vos tenés que pensar que la mujer, te digo porque me pasó a mí con mi vieja, que me llevaba a odontología porque no teníamos por dónde yo arreglarme los dientes, la mujer que tiene que ir con uno o dos hijos, hasta odontología, el boleto que paga de ida y de vuelta es el Morphy de 2 días. Eso no es un concepto de la pobreza que no entendemos. Entonces, no alcanza con poner un lugar donde se ejercita la política social. Hay que ir a buscarlos, hay que llevárselo a la puerta de la casa. Y son todos mecanismos que me parece que han fracasado, han fallado. Las políticas sociales tienen que dar un salto cualitativo, porque si no, vamos a seguir invirtiendo mal. Cuando me decís un salto cualitativo, me decís un salto cualitativo desde el punto de vista del diseño o de la ejecución. De todo, del diseño y de la ejecución. O sea, y no tenemos que tener miedo, ¿viste?, al tema del dinero a cambio de contrapartidas. Todo el mundo está con el tema, ¿y qué hay que pedir? Si vos das, tenés que... No, mantener vagos, se dice. Pero ¿por qué los países... Es peor que decir las contrapartidas. ¿Por qué los países nórdicos dan plata y no piden contrapartidas? ¿Qué son tarados? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿realmente pensamos que hay gente que se compra... Hay gente que se compra el celular. Pero a ver, cuando vos le das plata a una mujer que tiene 4 hijos, que se va a laburar, que los deja solos, comprar un televisor no es en algún medida una inversión de seguridad. Mirá lo que estoy diciendo, el punto que estoy llevando, para que los pibes puedan quedarse mirando televisión y no tengan que estar en la esquina al acecho del narco. No, comprar un televisor es un gasto de lujo. ¿Por qué no miramos un poco más allá, loco? ¿Por qué no nos damos cuenta de que si realmente creemos que hay una cultura distinta, las cosas que hacen, las decisiones que toman, se toman en función de otros valores, de otras necesidades que no son las nuestras? Yo quiero decir que desde lo personal, suscribo tus palabras, desde lo periodístico, en el rol de entrevistador me voy a poner en otra vereda. Claro. Porque lo que se dice no es la que se va a laburar y se compra una tele porque recibe
El tema es la que se queda de brazos cruzados y que no tiene ni ganas de ir a laburar porque total recibe 4.500 pesos y manda al nene a pedir moneda en el ómnibus y logra así hacer un... Pero eso somos responsables nosotros también. O sea, la creación de ese material humano, la sociedad es responsable y ahora nos está pasando la cuenta. Tenemos que pagar. Nos está pasando la cuenta. Miramos para otro lado durante mucho tiempo. Esa gente no nació así, o mejor dicho, no eligió vivir así. O mejor dicho, no tenía opción. O no nos damos cuenta que no tienen opción. Porque si mirásemos los mejores ejemplos de la gente que sale a buscar, te dicen, loco, yo donde tuve un hurto, ya no me toman. Donde me faltan 4 dientes de adelante, ya me miran mal. Donde digo que vivo en el gorro, no me toman. Entonces, miremos también la parte de los buenos vecinos que quedan relegados del sistema porque la sociedad los sigue expulsando con actitudes de este tipo. ¿Quién le da laburo a un tipo que vive allá y que tiene 2 antecedentes penales? ¿Quién le da? Alguno capaz que le da, pero no es la norma. Entonces, sí, vos sabés que nos están pasando la cuenta y hay que pagarla. Hay que pagarla. Y la vamos a pagar por unas cuantas décadas. Y la vamos a pagar de alguna manera, o con sangre, o con plata, o de alguna manera la vamos a pagar. Si nos pusiéramos a hacer las cosas bien hoy, y capaz que nos lleva 20 o 30 años, reencauzar a alguna gente y reencauzar la educación, yo qué sé. ¿Cómo es el sistema político también, no? Porque estoy seguro que compartís esta visión de hay excelentes técnicos casi que en todas las tiendas políticas. En algunas fuerzas políticas relativamente nuevas, capaz que no tengo tanto conocimiento de las personas, sí, pero hay personas que tienen muy claro el tema en educación, en asistencia social y en el desarrollo de las políticas sociales. Yo diría casi que, por lo menos en los 3 principales partidos políticos, seguro. Y sin embargo no logramos ponernos de acuerdo, porque más allá del que gobierne, más allá del que el domingo que viene quede encaminado a una victoria y a conducir los destinos del país por 5 años, los dos coincidimos de alguna manera que es difícil que esto cambie. Es difícil, pero está bien, me parece, que vos pongas por delante el sistema político, porque, como decía Fernando Enrique Cardoso, poder tiene el que puede hacer, y los periodistas no podemos aprobar leyes. Pero, yo qué sé, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el PIT-CNT. La mayor parte de los hijos de los laburantes van a esas escuelas donde los compañeros educadores de los sindicalistas les hacen paro. Y un paro no es solamente el día de clase que perdés. Es la mujer que tiene 4 hijos, que sabe que puede salir a hacer limpieza porque sus hijos están en la escuela ese día o en el liceo, y ese día le cierran el liceo porque saben que no lo puede mandar, tiene que dejarlo en su casa, encerrado bajo llave, pedirle a una vecina. Los problemas que le genera, te dicen, no, nosotros no somos una guardería, te dicen los sindicatos. El PIT-CNT no se sienta con los sindicatos de la educación y dice, muchachos, vamos a poner un poquito de cariño, un poquito de amor, un poquito de empatía con nuestros hijos, que son los que van ahí. O me faltás, me hacés paro en la educación pública y le vas a dar clase a la educación privada, que no son los ricos, porque hay gente de clase media que hace un esfuerzo por mandar a sus hijos a la educación privada, pero muchos docentes sabemos que paran en la educación pública y van a laburar en la educación privada. ¿Por qué joden? ¿Por qué los pobres siempre salen jodidos? Yo no sé. También es verdad que los índices de acatamiento de los paros docentes cada vez son menores. Es verdad, pero ¿vos has visto alguna vez una conferencia de prensa del CODICEN donde diga, ante cada paro, salir a combatirlo y decir, señores, el sindicato de maestros, el sindicato de docentes ha decidido hoy un paro? Señores padres, manden a sus hijos porque los liceos y las escuelas van a estar abiertos hoy, mándenlo. ¿Vos has visto una actitud así del CODICEN para combatir esa digamos, publicidad que tienen los paros? Porque hay paros, nosotros anunciamos, ¿no? Hoy para y no le decimos a los padres tras cartón, manden a sus hijos porque el liceo va a quedar abierto. No lo decimos. No decimos. ¿Lo decimos? No. No lo decimos. Pero está bien, capaz que como responsabilidad social deberíamos, pero hay una responsabilidad política del CODICEN que para mí, ante cada paro, debería convocar una conferencia de prensa
pública, bandera uruguaya, señores, mañana hay paro, manden a sus hijos, por favor, porque el 70% de los docentes no están afiliados al sindicato. Yo qué sé, un poco de garra, loco. Gabriel, sobre el libro Matar al Mormón, que como bien decís tiene dos partes muy bien diferenciadas, ¿por qué siempre defendiste a capa y espada, y aunque te criticaran mucho, aunque te bardearan en las redes sociales, a Julio Guarteche y lo que ha hecho? Porque vi todos los ministerios del interior y todos los mandos policiales desde la década del 80 para acá. Y yo lo miré no como ciudadano, sino como periodista. Y vi los grados de corrupción que había, hasta que Roberto Rivero, en el segundo gobierno de Sanguinetti, no llegó a la brigada de drogas, y eso era una joda corrida. Recién a partir de ahí empezamos a ver requisas de toneladas de cocaína y de marihuana. ¿Qué pensábamos? ¿Que antes no había? No, antes no se perseguían. A partir de ahí se empezó a profesionalizar a la policía. Yo creo que hay un hito ahí entre Roberto Rivero y Julio Guarteche que cambió sustancialmente la profesionalización de la policía. Simplemente creo eso. La enfermedad de Guarteche, su temprana muerte, nos privó de un cambio más profundo a nivel... No sé, él era muy escéptico. Él volvía del Parlamento cada vez que iba y decía, Gabriel, estoy muerto, me decía. Voy ahí, los tipos que tienen la decisión política no entienden nada. Te hacen preguntas que no son las que tienen que hacer, buscan respuestas que no son las que se tienen que buscar. Por suerte, me decía, todavía no ha pasado una de las peores cosas que le puede pasar a la seguridad pública de un país, y son grados importantes de corrupción, porque la delincuencia grande, el crimen organizado, corre por los carriles de la corrupción política y de la corrupción de las élites. Y me decía, por suerte todavía eso no ha pasado de manera grande, ¿no? Aunque él había detectado ya intentos de narcotraficantes entrando y saliendo del Palacio Legislativo, reuniéndose con importantes dirigentes políticos, no porque se hubiera demostrado que el dirigente político estuviera involucrado en nada, pero evidentemente sí porque los narcotraficantes habían iniciado un trabajo. Estaban buscando, sí, como en décadas pasadas, todo el mundo sabía que en la frontera a las listas, de determinadas listas políticas, las bancaba el contrabando, ¿no? Estaba financiada por el contrabando, eso lo sabía todo el mundo. De hecho, los primeros narcotraficantes que hubo en el país, la primera generación de narcotraficantes, fueron contrabandistas que un día se pasaron del garoto a la marihuana y a la cocaína, ¿no? Y el libro comienza con una historia que yo la verdad desconocía, que es el día donde Guarteche realmente pensó que él y su familia estaban en No, peligro. en realidad no pensó. Bueno, lo alertaron. Le llegó la información de la DEA. Claro, pero vos mencionás en el arranque del libro, decís, en realidad convivir con las amenazas era algo que era común, sí. común, pero hubo un día especial que la Sí. llamó a la mujer y le dijo, prepará todo porque ahora sí que estamos complicados. Exacto. Sí, porque las amenazas, viste cómo son. Cuando uno amenaza, normalmente no pasa, ¿no? O sea, si amenazás, si vos se la querés dar al tipo, no lo amenazás. Y eso fue lo que acá pasó, no había ninguna amenaza. Un narcotraficante uruguayo, un grupo de narcotraficantes uruguayos habían adquirido tal poder en la zona del Caribe, que era una zona de influencia de Estados Unidos, que la DEA lo intervino, lo puso en infiltrado, digamos, y en un determinado momento el narcotraficante ese llegó a la conclusión de que Guarteche había aplicado la estrategia que se aplicó en otros países, como México, como Colombia en algún momento, en los que el gobierno, la policía, eligen a un cártel para beneficiarlo por diversas vías, para que ese cártel se haga más poderoso y liquide a los demás cárteles. Para un narcotraficante lo más peligroso es otro narco, no la policía. Luego eso esa estrategia generó enormes problemas, ¿no? Generó Chapo. El Chapo es una creación de las autoridades que lo dejaron crecer. Pero este tipo estaba convencido de que Guarteche estaba aplicando eso con el Bocha Risotto, otro narcotraficante uruguayo, que lo estaba beneficiando a Risotto en perjuicio de él, de Pérez Lizazo. Y llegado a esa conclusión, contrató a dos terroristas, sicarios, un marroquí y un holandés, y los mandó a comprar C4, explosivo militar, para volarlo a Guarteche. Y la DEA le advirtió que estaba eso en ciernes.
Para conocer bien la historia, les recomendamos adquirir el libro de Gabriel Pereira, Matar al Mormón, que la verdad es de lectura ágil, pero profunda. Y yo te quiero contar una cosa, que este libro se saca en el contexto de una colección que estamos iniciando con Alejandro Ferreiro, un colega de radio Sí. y escritor, una colección que se llama Espejo, que está dentro de la editorial Random House, donde ya sacamos un libro que fue Trías, el hombre que fue Ríos, sobre el caso de Vivian Trías, contratado por la inteligencia checoslovaca. Que también generó un escándalo bárbaro porque el Partido Socialista Sí, nunca lo primero quiso reconoció, bajar abajo la alfombra, Sí, y después sí. la prueba terminó siendo irrefutable. Ese libro fue el primero de la colección Espejo. Este libro es el segundo. Y se va a venir uno el año que viene que va a estar bueno. Algo. Bueno, así como en el primero estuvo involucrado la inteligencia checa, y en este segundo estuvo involucrado la DEA, en el tercero posiblemente esté involucrada la CIA con la izquierda uruguaya. Bueno, vamos a tener material para el 2020, hay que ponerse la servilletita porque vamos a tener material seguro. Gabriel Pereira, muchas gracias. No, Nico, muchas gracias a vos, la verdad, muy gentil, muy amable, Nos vamos a seguir muy generoso. entrevistando cada tanto. Bueno, gracias. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen, muchachos.